English. Really? Buenos dias. Peor todavía. Good morning. Va. Yo creo que puede mejor, pero vamos a ver en camino. Ojalá está esperando, reservando su energía para absorber toda la enseñanza. Muy bien, vamos a comenzar en oración y luego de entrar en a aprender de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, que podemos servirte ese día. Gracias por tu gran amor para con nosotros. Libro de Job para enseñarnos de cómo responder en el tiempo de dificultad y que podemos mantener nuestra fe en ti en cada momento. Guíanos, danos fuerza y sabiduría, que hacemos las cosas de tal manera que tú recibes la honra y gloria. Y oramos todo en nombre de Jesús. Amén. We want to pick up where we left off yesterday afternoon. Que queremos continuar donde quedamos ayer. We were in chapter 18 yesterday. Y ayer estábamos en capítulo 18. Bildad, one of Job's friends, was speaking. Y Bildad, uno de los amigos de Job, estaba hablando. He was giving his second speech. Él estaba dando su segundo discurso. He was rebuking Job as usual. Y estaba regañando a Job como normal. He really had nothing new to say. Realmente no tuvo nada nuevo que decir. And he said, Job, you know where you're going to go when you die. Y él dijo, Job, tú sabes a dónde vas a ir a morir. You're going to go to hell. Vas a ir al infierno. And then we listed some of the things that we learned from that chapter about hell. Y mencionamos algunas cosas que aprendemos de este capítulo acerca del infierno. Real quickly, we learned that hell is a place of total darkness. Rápido, escuchamos que, o aprendimos que el infierno se trata con la oscuridad total. In verse 7 through 10, we learned it was a place of horrible punishments. En versículos 7 a 10 aprendimos que era un lugar de terrible castigo. Verse 11 through 14, it was a place that was very fearful. En versículos 11 a 14 que era un lugar de mucho miedo. We learned in verses 15 and 16, it was a place of burning fire and brimstone. En versículos 15 y 16 era un lugar de fuego y azufre. The New Testament also talks about the fire and brimstone of hell. El Nuevo Testamento también habla de el fuego y azufre. It's a place of that will cause separation from light and the pleasures of this world. Es un lugar que va a causar una separación de la luz y placeres de este mundo. And in verse 21, it concludes by telling us it's a place where the wicked will be. Y en versículo 21 se concluye diciendo es un lugar donde van los malvados. As wrong as Bildad was about Job, Lo incorrecto que era Bildad acerca de Job, everything he had to say about hell was true. todo lo que tenía que decir acerca del infierno era cierto. In chapter 19, Job begins to respond to Bildad. En capítulo 19, Job comienza a responder a Bildad. Twice Bildad had complained that Job's speeches were never going to end. Dos veces Bildad había quejado que los discursos de Job nunca iba a terminar. Now in verses 1 through 3, Job says the same thing about Bildad. Y ahora, de comenzar en capítulo 19, versículo 1 a 3, Job dice lo mismo de Bildad. He says, you just keep talking and you are saying nothing. Y él dice, sigue hablando, pero no está diciendo nada. He said, you don't have to die to experience the trials of death. Él dijo que no tiene que morir para experimentar las pruebas de la muerte. Job said he believed that he was experiencing the trials of death right now.
Y Job decía que él sentía que estaba experimentando las pruebas de muerte en el momento. And he says, I feel like nobody really cares what I'm going through. Y dijo que realmente no importa, a nadie le importa lo que yo estoy pasando. And then in rest of chapter 19, Job gives us 8 pictures to describe the trials that he's going through. En el resto del capítulo 19, Job da diferentes cuadros, imágenes de mostrar lo que él está pasando. This is a very vivid picture of what Job felt tried to explain how he felt. Y ese es un cuadro muy vívido de lo que Job estaba tratando de explicar cómo sentía. You might want to write down some of these things. Quizás va a querer escribir algunas de esas cosas. In verse number 6, En versículo 6, Job said, I feel like a trapped animal. en versículo 6, Job decía que sentía como un animal atrapado. I feel like as an animal I've been caught in a snare Siento como un animal que estoy en una trampa and I just can't get away. y no puedo salir. In verse 7 he says, I feel like a criminal who's been taken to court. Y en versículo 7 dice que siente como un criminal en el corte. In verse 8, he said, I feel like a traveler who has been fenced in. Y en versículo 8 siente como un viajero que está encerrado. I was reading that again this morning, and it made me think of some of my travels. Estaba leyendo eso otra vez hoy en la mañana y me hizo pensar en algunos de mis viajes. I've shared with Pastor Adam what a joy it was to come to El Salvador. He compartido con Pastor Adam el gozo que ha sido para mí de venir a El Salvador. You have a wonderful country. Tiene un país increíble. It was very easy when I flew into El Salvador on the airplane Estaba muy fácil cuando yo entré aquí en El Salvador por el avión and went through customs. y pasar por migración. It was very easy to just walk through customs. Era muy fácil de ir pasando por migración y The aduana. officers were very friendly. Y los oficiales eran muy amables. Easy to just come right into the country. Muy fácil de entrar en el país. And from my past experience, De mis experiencias pasadas, I anticipate it will be easy to leave the country. yo estoy anticipando que igual va a ser fácil de salir del país. In very recent months, En meses muy recién, I have made 2 other trips out of the United States. yo he tomado 2 viajes más fuera de los Estados Unidos. One was into Nicaragua. Uno era para entrar en Nicaragua. We got to Nicaragua, Y a llegar a Nicaragua, and it took hours to get into the country. tardó horas de hacer proceso entrando en el país. When we got ready to leave the country, Y cuando estaban por salir del país, you go to customs there at the airport, se va a aduana en el aeropuerto. and they have a room that is about the size of the grassy area there where the other side of the coffee shack is. Tiene como un salón como tamaño del kinder ahí. And I think they try to see how many people they can stuff into it. Y creo que la meta es de ver cuántas personas quepan ahí. I don't know how many people they put in there, but it seemed like there was No thousands. sé cuántas personas estaban ahí, pero sentía miles. And you stand as close as you can possibly stand together. Y está parado lo más cerca posible que puede con los demás. And I think they turn, it's already hot there as it gets here during the day. Y ya hace calor ahí, y quizás peor que acá durante el día. And I think they have heaters in the ceiling. Yo creo que tiene calefacción en To el make you techo. feel better, they turn the heaters on to make the temperature even go hotter. Creo que estaban encendiendo la calefacción para hacerlo aún más caliente. ahí They want dentro. you to know what hell is going to feel like. Ellos quieren que siente cómo va a ser el infierno. And you stand in there like that for about 3.5, 4 hours. Y donde está ahí parado en ese ambiente por como 3 o 4 horas. Waiting to get to your pass to leave the country. Esperando que le dé algo que de salir del país.
Needless to say, when you leave, you're glad to leave the country. Ya cuando uno salga de eso está contento de salir. And uh, about 3 weeks ago, we went to Mexico, and Mrs. Preston and I, and faced almost the same thing. Hace unas 3 semanas yo y mi esposa pues entramos en México y enfrentamos casi lo mismo. We stood for about 3 hours to get into the country, Estamos ahí parados por casi 3 horas para entrar en el país and over 3 hours in line to get out of the y country. más de 3 horas en fila para And, salir del país. I like El Salvador. A mí me gusta El Salvador. And here is Job saying, I feel like a traveler who's fenced in. Y Job está diciendo, yo siento como When he viajero said- que estoy encerrado. When he said that, I could not help but think how I felt when I was in that room there in Nicaragua trying to get through the crowd. Y cuando dijo eso, yo no podría evitar de pensar cómo yo sentía ahí en Nicaragua, tratando de pasar por toda la asamblea I ahí. couldn't go forward. No podría adelantar, I couldn't go no backward. podría ir para atrás, I couldn't sit down. no podría sentar, I couldn't go to the no bathroom. podría salir para usar el baño. It was a long day. Fue un día muy largo. And a traveler who is fenced in. No es como un viajero que está encerrado. And verse 9, he says, I feel like a king who has lost his kingdom. Versículo 9, sentía como un rey que ha perdido su reino. And we think of the story of David, who is the king of Israel. Y pensamos en la historia de David, el rey de Israel. But his son took charge and robbed the kingdom from David. Pero su hijo, pues, tomó el lugar y robó el reino de David. Verse number 10, he says, I feel like a building or a tent without walls. Y en el versículo 10 dice que sentía como un edificio o una tienda sin paredes. There's no protection. No hay protección. And last night it began to rain at the pastor's house. Y anoche en la casa del pastor estaba lloviendo. And I was sitting on the sofa. Y yo estaba sentado en el sofá. And when the wind began to blow, Y cuando comenzó el soltar el viento the rain came in and began to blow in my face. y la lluvia estaba pegándome en la cara. I thought, what kind of house is this? Y yo quedé pensando, ¿qué tipo de casa es eso? Jesus said that the wise man built his house upon the rock. Jesús dijo que el sabio construye sobre la piedra The foolish man built his house upon the sand. y el necio construyó encima de la arena. I thought the wise man built his house with walls Y yo pensé que el sabio iba a construir su casa con muros that keeps the rain from coming para in. que no entre la lluvia. But apparently the pastor didn't get the memo about stopping the rain from blowing in on the guest speaker. Aparentemente el pastor no recibió la información de que hay que construir para que no se moje el predicador invitado. And, you pray for the pastor. Ora por el pastor, por favor. And yeah, amen. Amen. We also find that Job said the trials he felt like a tree that had fallen down, and Y también encontramos a Job diciendo que sentía como un árbol que había caído. it was no longer in the ground, Ya no tenía sus raíces en la tierra. could no longer grow. Ya no podría crecer. It was no longer worth anything. Ya no tenía valor. What do you do with a tree that falls down? ¿Qué hace con un árbol caído? You just cut it up, Solo lo hacen make pedazos firewood out of de it, leña. pull it aside. Hacerlo a un lado. And then he says, I felt like a visitor that was forgotten in a foreign country. Dijo que sentía como un visitante olvidado en un país extraño. I'm thankful that he has not abandoned me someplace out here in a hidden street. Estoy pues agradecido que el pastor no me ha abandonado en algún rincón escondido aquí. I've been here a week. Yo tengo una semana de estar aquí. I'm waiting for him to drive me in one of these back streets Estoy esperando que él me lleve a uno de esos callejones and open the door and let me out y que abra la puerta y que salga. where I don't know where I'm at. Y voy a estar perdido. And then to just drive off. Y después se va.
where I don't know where I'm Y at. me deja, pues, no Don't know conozco. anybody. Y no conozco a Don't nadie. know how to talk the language. No sé cómo hablar el idioma. Just to abandon me. Y de abandonarme. He would do that. Él lo haría. He's that type of pastor. Él es ese tipo de pastor. And but that's what Job said he felt like. Y así decía Job que sentía. Somebody took him to a foreign country Alguien lo llevó a un país extraño, where he couldn't speak the language, donde no podría hablar el idioma, where he didn't know anybody. donde no conocía a nadie. And they just left him stranded. Y lo dejaba abandonado. What a terrible feeling. Qué sentimiento terrible. He said, that's what I feel like I'm going through. Y él dijo que así siento como lo estoy pasando yo. And then he closes out the chapter Y luego él cierra el capítulo with one of the greatest statements in all the Bible. y con uno de los mejores dichos en toda la Biblia. He says, I may be feeling like I'm abandoned. Dijo, quizás me siento abandonado. I may feel like I'm a tree cut down. Quizás siento como un árbol cortado. I may feel like I'm all alone. Quizás me siento como estoy solo. I may feel like nobody cares about me. Y digo, quizás siento que nadie quiere a mí. But listen what, after all the things he said, comparing his suffering to, Escuche de todas las cosas con lo cual él estaba comparando su in sufrimiento. verses 23 through 27, he makes one of the greatest statements in all the Bible. En versículo 20, what was it? Verses 23 through En, 27, 19. en versículo 23 a 27 de capítulo 19, él dice una de las mejores frases de la Biblia. Can you read it? Yeah, read it. Job 19, 23. Siga ahí en sus propias Biblias. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen escupidos en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después se desecha está mi piel, en mi carne ha de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. He said, I wish that I could take a stone and engrave in a stone, he said these very words. Y dice que yo quisiera echar en las piedras esas palabras. I wish I could put them on the wall Ojalá que yo podría ponerlos en la pared, where everybody could read them. donde todos podrían leerlos. For I know that I have a living Redeemer. Y dijo, porque yo sé que mi Redentor vive. And that Redeemer one day will stand on this earth. Y un día ese Redentor va a parar en esa tierra. I know that one of these days I'm going to see him. Yo sé que un día voy a verlo. Now we have to understand that Job lived before Moses. Y tenemos que entender que Job vivió antes que Moisés. He lived before Abraham. Él vivió antes de Abraham. He lived before any of this Bible was written. Él vivió antes que fue escrito cualquier parte de esa Biblia. He didn't have the benefit of John 3:16. Él no tenía beneficios de Juan 3:16. He didn't have the benefit that you and I have of the scriptures. No tenía el beneficio que tenemos nosotros de las escrituras. Somewhere along the line, somebody had told him about Jesus. En algún momento alguien le había dicho acerca de Jesús. That there was a Savior that was going to come and a Savior that was going to be born. Que había un Salvador que iba a venir, que iba a nacer. That there was a Redeemer that was going to redeem him. Que había un Redentor que iba a redimirlo. And that Redeemer was already alive in heaven. Y ese Redentor ya estaba vivo en el cielo. And that one day that Redeemer was going to leave heaven and come to earth. Y que un día ese Redentor iba a dejar el cielo y venir a la tierra. That Redeemer would take his place on something like Calvary. Y que un día ese Redentor iba a tomar su lugar en algún lugar que ahora conocemos como That el no matter what Calvario. happened to him on this earth, No importa lo que sucede con él en este mundo. he may die. Él podría morir. Worms may eat his body. Y los gusanos podrían comer su carne. But that was not going to be the end of Job. Pero ese no sería el fin de Job. He knew that after death,
Y él sabía que después de la one day muerte, he was going to still be alive. él sabía que un día él iba a estar vivo. That he was going to stand alive after death. Él iba a mantenerse vivo después de And la muerte. he would see his Redeemer. Y que él iba a ver a su Redentor. And they would be together. Iba a estar juntos. You think of that, what Job was saying there. Piensa en lo que Job estaba diciendo ahí. Long before the disciples lived. Y mucho antes que vivían los discípulos. Long before there was a New Testament. Y mucho antes que había un Nuevo Testamento. Long before Isaiah 53 was written. Y mucho antes que escribió Isaías 53. Long before Psalm 23 was written. Mucho antes que escribiera Salmo 23. Job says, I have a Redeemer. Job dijo, yo tengo un And Redentor. one day he'll be on this earth. Y un día va a estar en esa tierra. And one day after my body has been eaten with worms, Y un día después de que los gusanos coman mi cuerpo, I'm going to live again. yo voy a vivir de And nuevo. I'm going to be with him. Y yo voy a estar con él. What a wonderful faith that is. Qué grande la fe. And Ay, we're saved by faith. y somos salvos And por the la grave fe. was nothing for him to fear. Y la tumba no era nada a que temer. And what a wonderful truth. Y qué grande la verdad. Then we come to chapter 20. Luego llegamos al capítulo 20. We see Zophar's second and final speech. Y encontramos el segundo y último discurso de Zofar. After such a wonderful statement, Después de una declaración tan grande de Job, Job has just made one of the greatest statements that will ever been made by mortal man. Job acaba de hacer una de las mejores declaraciones que puede ser un hombre mortal. One of the greatest statements that ever could be made. Y una de las mejores declaraciones que podría hacer. Zophar looks at Job and says, Zofar mira a Job y dice, in verse 5 he says, Job, you're wicked and you're a hypocrite. en versículo 5 dice a Job que tú eres malvado y un hipócrita. You almost want to just reach into the Bible and punch Zophar in the nose. Casi como que quiere entrar en la Biblia y pegar a Zofar en la nariz, ¿verdad? How can you say that to Job? ¿Cómo podría decir eso a Job? Here's one of the greatest men that ever lived. Y aquí uno de los mejores hombres que ha vivido. And he calls him wicked, Y le llama malvado. calls him a Le hypocrite. llama un hipócrita. I read this and I just get angry. Y leo eso y me enojo. I almost lose my salvation. Casi pierdo mi salvación en eso. I wish I could go back and just let him have it. Si yo podría regresar y dárselo duro. Makes me mad. Me molesta eso. Zophar, in verse 5 says, human happiness is temporary. Zofar dice en versículo 5 que He says the fate of the wicked will be terrible. él dice que la felicidad es temporal y que el malvado sería va a tener un fin He said the terrible. wicked claim to be happy Y dice que los malvados dicen de ser contentos. and Job, you're claiming to be happy, Y Job dice de ser contento, but you're not happy pero no eres contento. because you're going through a trial. Porque está pasando por una prueba. He says it's impossible to be happy and go through a trial. Y Dios es imposible de ser contento y pasar por una prueba. Let me just stop there for a moment. Déjame pausar ahí por un momento. It is possible to be happy and go through a trial. Es posible de ser feliz mientras que está pasando por una prueba. I can testify after 50 years of ministry that some of the happiest people I've ever met have been people who are suffering. Puedo testificar después de 50 años en el ministerio que algunas de las personas más felices que yo he conocido han estado sufriendo. You see, if your joy is in Christ, Mire, si su gozo está en Cristo, circumstances can't rob you of that joy. las circunstancias no pueden robarle de ese gozo. Zophar didn't understand where real joy was based. Zofar no entendía de dónde estaba basado el gozo verdadero. The life of the wicked may be temporary. La vida de los
malvados puede ser temporal. The joy of the wicked may be temporary. El gozo del malvado puede ser temporal. But the joy of the righteous will endure forever. Pero el gozo del justo endura para siempre. In chapter 21, Job tries to answer Zophar. En capítulo 21, Job trata de contestar a Zofar. Verses 1 through 3, En versículos 1 a 3, Job asks him to please just stop and listen before they begin to mock him. Job le pide de pausar y escuchar antes de burlarse de él. Chapter 21, verses 1 through 3. Vamos a leerlo Read it. juntos. Job 21, 1 a 3, sigue con la vista. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, sea esto de consuelo que me des. Toleradme y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. He says, first of all, the life of the wicked can be short, but it's not always short. Dice que puede ser corto la vida del malvado, pero no siempre es corto. Sometimes the wicked live a long and seemingly prosperous life. A veces los malvados viven una vida larga y lo que parece de próspera. And he talks about that in the verses 7 through 16. Y él habla de eso en versículos 7 a 16. He said in verses 17 through 21, the wicked don't always experience bad things in their life. Continuando en 17 a 21, él dice que los malvados no siempre experimentan las malas cosas en la vida. He says sometimes the wicked sometimes from our viewpoint seem to even prosper. Y él dijo que a veces, de nuestro punto de vista, los malvados están prosperando. They seem to have a pretty good life. Me parecen que tienen una vida que va bien. And in verses 22 through 34, the wicked just simply die like everybody else. Y en versículos 22 a 34 dice que los malvados mueren igual que los demás. Read verse 34. En versículo 34, Job 21, 34. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? He concludes, he said, Zophar, he said, your counsel, your comfort, and that of the other two friends, he says, in the end has been worthless. Dice a Zofar, mire, su consuelo, su ayuda, igual que los otros amigos, ha sido inútil. Let me just be blunt, he said, you're not helpful at all. Déjeme ser directo, no eres en ninguna manera útil. Chapter 22. Capítulo 22. I think maybe in the notes I may have said this was the beginning of a second round of speeches. It's actually the beginning of a third round of speeches. Yeah, it's correct. I got it corrected? Okay. En capítulo 22, ese sería el tercer discurso de Elifaz. At the beginning, Job's friends suggest that he's a sinner, he needs to repent. Y al principio, los amigos de Job dijeron que era pecador, necesitaba arrepentirse. Later, they simply say, Job, you're guilty, and we're going to begin to list some of the sins specifically you've committed. Luego ellos dicen que Job, tú eres culpable y vamos a listar algunos de los pecados específicos que ha cometido. So we go back to the first of Job's three friends. Entonces regresa al primero de los tres amigos de Job. And Eliphaz, that first friend, starts it off in chapter 22, verse number 5. Y ese primer amigo, Elifaz, él arranca en la tercera vez en Job 22, versículo 5. He says, Job, simply put, you're a sinner. Y dijo, pues en pocas palabras, tú eres un gran pecador. He said, is not thy wickedness great? Y dijo, Why don't you just read verse versículo 5? 5 dice, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. He said, you're a sinner and your sin is great. Y dijo, tú eres un pecador, tu pecado es grande.
he begins to list some of those sins. Said that you're guilty of the sin of pride. Y él comienza de listar algunas de las cosas ahí. Dice que eres culpable de el pecado de orgullo. Said you're guilty of the sin of covetousness. Y dijo que eres culpable del pecado de codiciar. You've taken advantage of your authority. You've exercised power over others that you should not have taken. Que ha aprovechado de su autoridad, que ha usado poder sobre otros que no debería tener. In verses 7 through 9, he said, you've been stingy. You've withheld what you had from those that were poor. En versículos 7 a 9 dice que él no ayudaba con lo que él tenía y no ayudaba a los con You necesidad. didn't do enough for those in need. No hizo suficiente para los con necesidad. If you travel to Asia and the countries of the Middle East, Si va a viajar a Asia y los países del Medio Oriente, what they call the law of hospitality is known as the first law of the East. y lo que ellos llaman la ley de hospitalidad es conocido de la primera ley del Oriente. It's called the law of hospitality, Se llama- taking care of others. La ley de hospitalidad, cuidando de otros. I'm trying to decide how much time I want to take here. Estoy tratando de decir cuánto tiempo usar en eso. Mrs. Preston and I have taken several trips to the Middle East. Yo y mi esposa hemos llevado varios viajes a Medio Oriente. I remember one of our first trips into Israel. Yo recuerdo uno de nuestros primeros viajes a Israel. We were still able to go into much of what is known as the West Bank and the Palestinian side of Jerusalem, where the Palestinians controlled the west side of Jerusalem. En aquel entonces podríamos entrar en el lado oeste de Jerusalén y ir a lo que llaman el West Bank, el banco oeste de que está controlado por lo de Palestina. You can't hardly go into those areas today. Hoy casi no pueden entrar en esas zonas. I was wanting to purchase a particular bag and from a Palestinian shop. Yo quería comprar una bolsa específica de una tienda de Palestina. I was with a group of 35, 40 people walking through the city. Yo estaba con un grupo de 35, 40 personas caminando por la ciudad. And we would come to different places and they would see the bags hanging there on the shopkeeper's wall. Íbamos a llegar a diferentes lugares y ver esa bolsa que estaba colgada ahí en la pared. And you begin to haggle for a price. Y comenzamos de negociar un precio. And finally I came to a place where I thought maybe I could get a good price. Y por fin llegué a un lugar donde yo pensé que me iban a dar un buen precio. And the shop owner invited me into his shop and offered me some hot tea. Y el dueño de la tienda me invitó a entrar en su puesto y me ofreció té caliente. And he told me that he had gone to America and had gone to college in America. Y él me dijo que él había ido a los Estados Unidos y asistió a la universidad ahí. He was a fan of American football. Él le gustó el fútbol americano. And so we began talking about American football. Y comenzamos de hablar del fútbol americano. And we had quite a conversation. Y tuvimos una buena conversación. I ended up buying the bag from him. Yo compré de ahí la bolsa. I probably overpaid for the bag. Probablemente pagué más de lo justo por la bolsa. Suddenly I realized that
people I was with had left and was gone. De repente di cuenta que el grupo me habían dejado. I was all alone. Yo estaba solos. It was also during a time when there had been a number of kidnappings. Y también era durante el tiempo que había muchos problemas de que estaban of Americans. llevando a los americanos. There had been some bombings. Y tenían tiempos de las bombas y todo eso. We had been staying in a hotel in Tel Aviv that was bombed while we were there Estábamos quedando en un hotel en Tel Aviv by terrorists. que pues bombearon a ese hotel mientras que estábamos allá. I became very afraid. Y de repente estaba muy nervioso. And the shop owner told me not to worry. El dueño de la tienda me dijo, no se preocupe. He said, "You're under my roof of safety." Y dijo, tú estás bajo de mi techo de seguridad. And he took me to find my friends. Y él me llevó a encontrarse con mis amigos. I was told later that under the law of hospitality, Después me dijeron que bajo la ley de hospitalidad, that if something had happened to me while I was under his roof of hospitality, que si algo había pasado a mí cuando yo estaba bajo su techo de hospitalidad, I was totally under his protection because he had invited me in. yo estaba totalmente bajo su protección porque él me invitó a entrar. That if something had happened to me while I was there, Si algo había pasado a mí mientras que yo estaba ahí, several things would have had to have happened. algunas cosas tendrían que suceder. He would have had to have closed his shop up for a week. Él tendría que cerrar su tienda por una semana. He would have had to have given what was equivalent of a week's earnings to the poor. Él tendría que dar lo mismo de lo que podría ganar en una semana And y regalarlo a los pobres. And whatever had happened to me, he would have been required to enact that same thing upon his own, his eldest son. Y el daño que yo había recibido, él tendría que causar ese daño a su hijo mayor. So if I had been killed, he would have been required to kill his eldest son. Entonces, si me había matado, él tendría el requisito de matar a su hijo mayor. It's the law of hospitality. Es la ley de hospitalidad. A few years later, Unos años después, we went back to Israel, regresamos a Israel. and it was during a time once again of great upheaval. Era otra vez durante el tiempo de mucha inseguridad. There was 2 Americans that was being held hostage in Syria. Había dos americanos que estaban siendo de cautivos en Siria, American journalists. de la media. My wife and I and 2 other folks from our tour group were invited into the home of a Palestinian in downtown Jerusalem. Y yo, mi esposa y otras 2 personas de nuestro grupo fuimos invitados al hogar de alguien de Palestina en el corazón de Jerusalén. We were told that they could not host everybody in the group. There was about 40 of us. Dijeron que no podría tener todos, había unos 40 personas en el grupo, But they could take about 4 and for the dinner that evening. pero podrían recibir unas 4 personas por la cena esa noche. They sent a car to pick us up. And, Ellos mandaron un carro para llevarnos. we were on in the hotel on top of the Mount of Olives. Estamos en un hotel encima del Monte de Olivo. They brought us down into Jerusalem Ellos nos trajeron a Jerusalén because we had to cross the border from the Israeli side into the Palestinian side. y como teníamos que cruzar la frontera de entre el lado de Israel y el lado de Palestina, We had to change vehicles. teníamos que cambiar We vehículos. had to go from an Israeli vehicle to a Palestinian vehicle. Tendríamos que pasar de un carro de Israel a un carro de Palestina. When we got ready to get into the Palestinian vehicle, they had guards there with
with the automatic weapons. Y cuando estábamos por entrar en el carro en el lado de Palestina, They all ellos had- tenían sus soldados con sus armas. They all had their faces covered with masks. Todos tenían cubiertos sus caras con máscaras. And they ushered us quickly into the back seat of the second vehicle. Y nos llevaban rápido al asiento trasero del segundo vehículo. And they told us for our safety we would need to bend over in the back seat of the car. Y nos dijeron que por nuestra seguridad tendríamos que ir doblados en el asiento trasero And del as soon carro. as we bent over, they threw a blanket over the top of us. Y nomás que doblamos allí por abajo, ellos tiraron pues una cobija encima. We couldn't see anything and or hear anything. No podríamos ver a nada y básicamente no escuchar nada. They had taken away our cell phones, taken away our watches. Habían quitado los celulares, reloj. I drove around, I suppose, maybe 15 minutes. It was just a guess. Supongo que quizás unos 15 minutos andamos ahí en el carro. We could hear a door open, and they pulled into like a garage and closed the door. Pudimos escuchar que abrió un portón y entraron a algo como un garage y escuchaba cerrar el portón. It was totally dark inside the building. Estaba completamente oscuro dentro del edificio. They ushered us out with coverings over our head into a room. Nos sacaron con las cabezas cubiertas Had us- para entrar en un cuarto. Had us set on a sofa. Sentamos en un sofá. The only furniture in the entire room was this sofa. El único mueble en todo el lugar era ese sofá. An elderly man came out and said this was his home. Un hombre señor salió y dijo que era su hogar. He said he owned a gift shop downtown Jerusalem. Y él dijo que él tenía un puesto de recuerdos en el centro de Jerusalén. They'd be bringing us a meal in a few minutes. Que iba a estar trayéndonos una comida en unos minutos. He said his wife was in the other room and she was about to die. Y dijo que su esposa estaba en la otra habitación, estaba a There punto was de a morir. blanket over the door Había una cobija cubriendo la puerta ahí going into the other room. para entrar en el otro cuarto. A little bit, the blanket was pushed aside, and some ladies in the burqas and Muslim burqas carried out trays with some food, and we could see people sitting on the floor in the other room, many of them with weapons, but we also saw a lady laying on the floor and people around her crying. Entonces, mientras que podría haber un poco de espacio ahí con esa cobija cubriendo la puerta, estaba poco abierto, había algunas damas ahí con la burka musulmán que estaban cubiertos y ellos nos traían comida. Y cuando pasaban por la puerta podría ver por dentro que había muchas personas sentados en el suelo, muchos armados. Podría ver una dama acostado en el suelo y estaban llorando alrededor de ella. They fed us this humble little meal, Nos ofrecieron una comida muy simple y humilde. gathered up what was left over, Recogieron lo que sobró. and the elderly man says, I'd like to introduce you to two of my sons. El señor, algo mayor, dijo, quiero presentarle con dos de mis hijos. Two young men came out from the side room. Y dos jóvenes, hombres jóvenes, salieron del otro cuarto ahí, Where the people were all gathered. donde estaban todos juntos las personas. And they introduced themselves as members of a terrorist organization. Y ellos presentaron a ellos mismos como miembros de una organización terrorista, Leaders of that organization líderes de esta organización that was holding the Americans hostage in Syria. que eran responsables de tener los cautivos de los americanos en Siria. Told us that they had messages that they would like for us to carry back to the United States State Department for them. Y nos dijeron que tenían mensaje por nosotros, que queríamos que nosotros llevamos al
Departamento del Estado de los Estados Unidos. I'll not go into all the details that transpired after that. They eventually took us back to the vehicle, covered us up, took us back. We got back to the hotel. Y no voy a darle todos los detalles que pasó después de eso, pero eventualmente ellos nos echaron otra vez en el carro y nos cubrieron de nuevo y nos hicieron el proceso de regreso para llegar al hotel. Later, we met with the grandfather again. Después encontramos con el abuelo otra vez. He assured us that we were at no time were in danger, Y él nos aseguró que en ningún momento estábamos en peligro, that we were being protected by the law of hospitality. que estamos siendo protegidos por la ley de hospitalidad. He made it very clear that if anything had happened to us while we were in that process, Y él nos dijo que si había pasado algo mientras que estábamos en ese proceso, that he would have had to enact revenge upon his own sons and to make right and just as I explained earlier. y él dijo que si había pasado algo a nosotros, él tendría que tomar la venganza de sus propios hijos, igual que yo expliqué antes. I took some extra time here to explain just how serious this is. Y tomé un poco de tiempo extra para explicar lo serio que es eso. This is a very serious law that is been ingrained for thousands of years in the Middle East. Y esa es una ley muy serio que ha sido pues una parte muy importante de la ley por miles de años. So when Zophar accuses Job and says, you're guilty of breaking the first law of the East, Entonces cuando Sofar acusa a Job de decir que es culpable de quebrar la primera ley del Oriente, it's one of the greatest insults that could possibly be leveled against anyone in Job's day or in reality of even today of somebody living in that culture. es uno de los insultos más grandes que podría decir a alguien en día de Job o el día de hoy de esa cultura. Job, the reason you probably lost your sons and lost your houses and lost all that is that you broke the law of hospitality. Job, la razón que perdió sus hijos y su casa y todo eso es porque quebró la ley de hospitalidad. We sometimes, in different cultures and different understanding, don't understand just how serious of a breach this would have been. A veces nosotros con diferentes culturas y conceptos no entendemos lo grave que sería ese error. Job, if you're a hypocrite if you think that you could break that law and not be held accountable by God. Job, tú eres hipócrita si crees que puede quebrar esa ley y no tener que rendir cuentas a Dios. Read verses 21 through 24. He demands that Job repent. What chapter are we in? In chapter, where are we at? Chapter 21, chapter 22, verse 21 through 24. Ahí está, ok. Estamos en Job 22, versículo 21. Vuelva ahora en amistad con él y tendrás paz, por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Chapters 23 through 24, Job responds, En capítulos 23 y 24, Job responde a todo eso. but he refuses to argue with his friends anymore. Pero él rehúsa de discutir más con sus amigos. He just ignores the three friends, and now he just simply addresses God directly. Y él ignora a los tres amigos y él está hablando directamente con Dios. Chapters 23 and 24, we really begin to see Job growing spiritually. En capítulo 23 y 24 realmente podemos observar el crecimiento espiritual de Job. Job is not where he needs to be or will become.
Job no está donde necesita estar o donde donde va a llegar. But we can see progress in Job's spirit and attitude. Pero podemos ver un avance en el espíritu y actitud de Job. Job, like many who begin to suffer by the complaining of his friends, by complaining to his friends, Job, como muchos, comienza quejándose con sus amigos now he's starting to take his complaints directly to God. y ahora está llevando sus quejas directo con Dios. It's very easy when we start having problems. The first thing we want to do is tell others. Es muy fácil cuando comenzamos a tener problemas. Lo primero que queremos hacer es decir a otros. Brother Adam, I'm not feeling well today. Pastor Adam, no me siento bien hoy. Brother Adam, I've got a headache. Pastor Adam, tengo un dolor de cabeza hoy. Brother Adam, I'm hurting financially. Pastor Adam, tengo problemas económicos. Brother Adam, I want you to pray with me. I need more financial support so I can make these trips. Pastor Adam, quiere que ores conmigo. Necesito más apoyo económico para hacer esos viajes. Brother Adam, the students aren't paying attention when I speak, and I wish that I could find a way to get through to them. Pastor Adam, los alumnos no pongan atención cuando hablo. Ojalá que yo podría conectarse mejor con ellos. Brother Adam, I don't know how much longer I can do this as a preacher. Pastor Adam, no sé por cuánto tiempo puedo hacer eso como predicador. Lord, would you help me? Señor, ¿me ayudas? There's nobody that I have but you. No tengo nadie más que ti. I need your help. Necesito tu ayuda. If you don't help me, I'm at my wit's end. Si no me ayudas, pues estoy I al can't fin. do this on my own any longer. No puedo hacerlo solo más. The bank account's empty. La cuenta bancaria es vacía. My blood pressure is way up. Mi presión mi presión está muy alta. I get tired way too soon. Me canso muy rápido. I don't know how many more trips I can make them to El Salvador, but not to Nicaragua. No sé cuántos viajes más puedo hacer. Quizás a El Salvador, pero no a Nicaragua. You see the change? Mira el cambio. Yeah, you stop complaining to your friends and you start going to God. Deja de quejarse con sus amigos y va a ir directo con Dios. And Job says, and yet having done that, in chapter 23, Job says, I've talked to him, but it seems like he's not there. Pero Job dice, mira, he hablado con Dios, pero I parece que no can't está find ahí. him. No lo encuentro. I'm not sure he's listening. No estoy seguro que está escuchando. Have you ever felt he wasn't listening? ¿Has sentido que Dios no estaba escuchando? Job's growing. He's doing better. Job está creciendo, está haciendo mejor. He's no longer complaining to Pastor Adam. Ya no está quejándose con Pastor Adam. But he's frustrated because he still doesn't feel he's getting through to God. Pero es frustrado porque no siente que él está llegando a Dios. He's still being accused of being wicked. Y todavía lo está acusando de ser malvado. In chapter 24. En capítulo 24. He's still struggling with the cruelty of the wicked, and he's caught in between the two worlds. Y todavía está luchando con la crueldad del malvado y está cautivo entre los dos mundos. So we come to chapter 25 and we find Bildad's last speech. Y llegamos a capítulo 25 y encontramos el último discurso de Bildad. And it's the shortest chapter in the book. Y es el capítulo más corto en el libro. If I was to ask you what's the shortest chapter in the book of Job, Y si iba a preguntarle, quizás en un examen del capítulo más corto del libro de Job, you ought to know chapter 25 is the shortest chapter. debería saber que el capítulo 25 sería el más corto. Maybe we ought to make them memorize chapter 25. Y quizás deben memorizar el capítulo 25. No, we won't do No, that. son bromas. And just scare them with it. Quizás vamos a solo asustarles con eso. Verse 4, though, we've heard this before, but it asks one of the great questions of the Bible. Versículo 4, hemos escuchado antes, pero es una de las grandes preguntas de la Biblia. Chapter 24, verse 4. Chapter 25. Or 25, I'm sorry. Job 25, 4, sigue con la vista.
¿Cómo pues se 25 verse, yeah. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con 24, Dios? 5. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? How can a man be justified with God? ¿Y cómo puede un hombre ser justificado con Dios? How can he be clean? ¿Cómo puede ser limpio? And boy, that's really the question of the Bible. Y realmente es la pregunta de la Biblia, ¿verdad? And it's a question we all ought to be able to answer. Es una pregunta que todos debemos poder contestar. What is justification? ¿Qué es la justificación? You ought to be able to define justification. Debe poder definir justificación. Let me give you the normal definition of justification. Quiero darle la definición normal de justificación. This is the definition almost every preacher, every Bible teacher will give you for what justification is, and you ought to be able to memorize this. Y esa es la definición que casi cualquier maestro de la Biblia o predicador va a usar y necesita memorizar eso. Justification means just as if I'd never sinned. Justificación es como si yo nunca hubiera pecado. Just as if I'd never sinned. Como si nunca hubiera pecado. I'm going to add something to it, though, that I think makes it even a better definition. Pero yo voy a añadir algo que creo que lo hace mejor la definición. Justification is not just as if I'd never sinned, La justificación no es como que yo nunca hubiera pecado, but it's also just as if I never will or would sin. pero también es como que si nunca pecaría. Justification not only takes care of the past, Justificación no solo trata del pecado But it o de takes- ese pasado, but it takes care of the future. pero se trata con el futuro también. When God justifies a person, Cuando Dios justifica una persona He justifies what we did in the past, y Él justifica lo que hicimos en el pasado, but He declares us justified in the future as well. pero nos declara justificado en el futuro también. It takes place the very moment a person is saved. Ese toma lugar en el momento que alguien reciba a Cristo. When people have a hard time understanding eternal security, Cuando las personas tienen un problema de entender la seguridad eterna, it's because they fail to understand the great doctrines of salvation, es porque ellos fallan de entender las grandes doctrinas de salvación, of what God does for us when He saves us. de lo que Dios hace por nosotros cuando nos salva. One of the things God does when He saves us is He justifies us. Y una de las cosas que Dios hace cuando nos salva es que Él nos justifica. He declares that I am justified. Él declara que yo soy justificado. God looks at me and says, it's just as if you'd never, ever, ever sinned at any time in the past. Dios me mira y es como si fuera que nunca hubiera pecado en ningún momento en el pasado. And it's just as if you're never going to sin. Y es como si nunca va a pecar. When the devil comes to God in heaven, Cuando el diablo viene al Dios en el cielo and he says, have you considered my servant Adam? y dice, ¿ha considerado a mi siervo Adam? And the devil brings up a sin and says, God, have you noticed what Adam did yesterday? Y el diablo se presenta un pecado y dice, Dios, ¿has visto lo que hizo Adam ayer? And God says, what sins are you talking about? Y Dios dice, ¿de qué pecados está hablando? They didn't happen. No sucedió. My son's blood washed those away on the cross of Calvary. La sangre de mi hijo lavó esos pecados en la cruz de 2,000 Calvario. years ago, he washed that sin away. Hace 2000 años Él lavó esos pecados. Oh, but God, do you know that tomorrow he's going to do such and such? Dios, pero sabes que mañana Él va a hacer tal cosa. And God the Father says, what sins are you talking Y about? Dios el Padre dice, ¿de cuáles pecados está hablando? That sin's already been washed away Ese pecado ya ha sido lavado by the blood of my Son. por la sangre de mi hijo.
And when God looks at Adam, he looks through rose-colored glasses. Y cuando Dios mire a Adam, él vea por medio de lentes de rosa. They're rose-colored by the blood of Jesus. Están de color de rosa por la sangre de He can't Jesucristo. see Adam without seeing the blood. No puede ver a Adam sin ver la sangre de And Cristo. you see that Adam's sin was imputed or placed upon Jesus on the cross. Porque mire, el pecado de Adam fue puesto en Jesús en la cruz. And all of Jesus' goodness and righteousness and purity was placed upon Adam. Y todo lo justo y lo puro de Jesús fue puesto en Adam. God stops seeing your sin and he starts seeing Jesus' righteousness. Dios deja de ver sus pecados y él ve ahora la justicia de Jesús. That's why we call him Saint Adam. Y por eso lo llamamos Santo Adam. And how can a man be justified? ¿Y cómo puede un hombre ser justificado? By accepting the blood of the Lord Jesus Christ. Por aceptar la sangre de Jesucristo. By having our sins washed away. De tener nuestros pecados lavados. What can wash away my sins? ¿Qué puede lavar mis pecados? Nothing but the blood of Jesus. Solo la sangre de Jesucristo. I can't have my sins washed away by going to confession. No puedo tener mis pecados lavados por ir a I confesar. can't have my sins washed away by confirmation. No puedo tener mis pecados lavados por ser confirmado. I can't have my sins washed away by being dipped in the water. No puedo tener mis pecados limpiados por estar metido en el agua. I can't have my sins washed away by living a good life. No puedo tener mis pecados limpiados por vivir una buena vida. But I can have them washed away by the blood of Christ. Pero puedo tenerlos lavados por la sangre de Jesucristo. And so Jesus and blood does it all. Y la sangre de Jesús lo hace todo. Chapters 26 through 31. Capítulos 26 a 31. Job answers Bildad's questions. Y Job contesta las preguntas del Bildad. How can a man be justified? ¿Cómo puede un hombre ser justificado? Job tells us. Y Job nos dice. And he says, while Job's friends have been beating the same drum, Y mientras que los amigos de Job han estado tocando la misma batería, Job seems to change his views and now becomes the teacher. y Job parece que cambia su punto de vista y se convierte en el maestro. He says, I'll tell you how a man can be Y él justified. le dice, yo le digo cómo un hombre puede ser It's justificado. by the work of God. Es por la obra de Dios. He says, God is sovereign. Y dice, Dios es soberano. He's in control. Él está en control. And he's the one that does the work. Y Él es quien hace la obra. It's not by work that I do. Y no es por las obras que It's yo not hago. because I deserve it. Y no es porque yo lo merezco. But it's because of what God has done in me. Y es por lo que Dios ha hecho en mí. Chapter 27. En capítulo 27. Bildad had concluded that no man could be justified before God. Y Bildad ha concluido que ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Bildad believed that God required punishment for everyone. Y Bildad creyó que Dios requería el castigo por todos. And if Job was suffering, it must be because of sin. Y si Job estaba sufriendo, tendría que ser por el pecado personal. But Job had a different answer. Pero Job tenía otra respuesta. Verse 1 through 6 in chapter 27, En versículos 1 a 6, en capítulo 27, Job acknowledges, God has brought this upon me. Job reconoce que Dios ha traído eso a mí. And then in verse number 6, he says, I am resolved that no matter what the outcome, and I'm going to do right. Which verse was that? Read verse 1 through 6 of chapter 27. Leamos juntos Job 27 y comenzando versículo 1. Resumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma está en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os testifique o justifique. Hasta que muere, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida,
y no los heredé, ni me reprochará mi corazón en todos mis días. And then in verse 7 through 10, Job does something that he hadn't done up to this point in our story. En versículos 7 a 10, Job hace algo que no había hecho antes de ese punto en la historia. We see the growth of Job in that he prays for his friends. Encontramos que Job ora por sus amigos. What they should have been doing for him, Lo que ellos tendrían que estar haciendo por él, he does for them. él hace por ellos. He prays for each of those three friends. Y él ora por esos tres amigos. He asks God to open their eyes Y él pide a Dios de abrir sus ojos and give them spiritual wisdom. y dar a ellos sabiduría espiritual. He asks God to bless them. Él pide a Dios de bendecirlos. And then in verses 11 through 23, Versículos 11 a 23. he warns them of what might happen if God begins to judge them. Y él les advierte a sus amigos de lo que puede suceder si Dios comienza a juzgar a ellos. We're starting to see a real change in Job's life, Estamos comenzando a ver un gran cambio en la vida de Job. a transformation in Job's life. Una transformación en la vida de Job. Truly, this is a process that takes place in suffering. Seguramente ese es un proceso que sucede en el sufrimiento. We begin to move from why me, God, Comenzamos de mover de por qué yo, Dios, to an acceptance that God, not my will, but thine be done. hasta una aceptación de que, ok, Dios, no lo que yo quiero, sino lo que tú In quieres. chapter 28, Job asks for wisdom and understanding. En capítulo 28, Job pide de Dios sabiduría y entendimiento. Job begins to say, Lord, help me to understand what this is all about. Y Job comienza diciendo, Señor, ayúdame a entender de lo que se trata todo eso. Give me understanding. Dame entendimiento, Give me wisdom. dame sabiduría. And then in chapter 29, Job begins to recall his past. En capítulo 29, Job comienza de recordar de su pasado. This is a great chapter to get a glimpse of what his life was like before suffering. Ese es gran capítulo para tener una idea de cómo era la vida de Job antes de su sufrimiento. He begins to look back and to the early days of when God was blessing before the suffering. Y él comienza a ver por atrás de los días tempranos del sufrimiento de Dios. In chapter 30, Job uses his present situation as part of his defense. En capítulo 30, Job usa su situación actual como parte de su defensa. And he expresses the joy that he once had. Y él expresa el gozo que una vez tuvo. He says, but now, in verse number 9, Pero dice ahora en versículo 9, and now I'm just simply a song, I'm a byword. which chapter? Chapter 30, read chapter 30, verse number 9. Estamos en capítulo 30, versículo 9. Y ahora yo soy un objeto de su burla y les sirvo de refrán. Verse 16. Y también versículo 16. And Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. And then chapter 31, he sort of sums it all up. He's kind of come the full circle. Y en capítulo 31, él da el resumen, ya ha ido en el círculo completo. We've seen Job begin to mature. Hemos visto a Job de comenzar de madurar. And in chapter 31, he begins to talk about his relationships with others. En capítulo 31 comienza de hablar de sus relaciones con otras personas. How he, in verses 1 through 12, he begins to talk about relationship with the women of his life. Y en versículo 1 a 12, y él está hablando de las relaciones con las otras mujeres en su vida. And we'll not spend a long time here, but this is a great, the first 12 verses here in chapter 31 is a great area for the young men, you young men, to study. And he's going to talk about some of the struggles that every young man has to face, and sexually and with women, and he admits that some of the battles that we'll face, every man struggles with. Y no vamos a tomar mucho tiempo aquí, pero en Job 31, 1 a 12,
ese sería un buen capítulo de estudiar, especialmente para los hombres. Y él está mencionando algunas de las batallas que tiene cada hombre y las tentaciones sexuales que tiene. Y él está hablando de eso. In verses 13 through 15, he talks about his relationship with his servants and those that work for him. En versículos 13 a 15, él está hablando de su relación con sus siervos, los que trabajan con él. Remember, we just talked about the fact that he had been accused of breaking that law of hospitality, and so he's really answering that accusation. Y recuerda que él estaba acusado de quebrar la ley de hospitalidad y él está respondiendo a esa acusación. Verse 16 through 20 he talks about his relationship with the poor. En versículos 16 a 20 habla de su relación con los pobres. In verses 21 through 23, his relationship with the helpless and fatherless. Y en versículos 21 a 23 es su relación con los huérfanos y los que no tienen ayuda. In 24 and 25, he talks about his relationship with his own possessions and wealth. Y en versículos 24 y 5 habla de su relación con sus propias riquezas y posesiones. We're living in a day and age when people worship wealth and worship money. Y vivimos en un tiempo donde las personas adoran a las riquezas y las cosas. May I just take a moment and encourage you. Learn to master trying to think how I want to put this. Learn to be the master of your money. Don't let money master you. Y quiero animarles con eso, de aprender de ser el señor de su dinero y no que su dinero sea su señor. The most overrated thing in life is money. La cosa demasiado deseado en este mundo es el dinero. The world puts way too much emphasis upon money and wealth. El mundo se pone demasiado énfasis en el mundo y en la riqueza. Listen to an old man. Escucha a un hombre viejo. Don't ever fall in love with money. Nunca enamorarse con el dinero. God will take care of you. Dios va a cuidarle. I know that's easy for you. Think that's easy for me to say. Y yo sé que ustedes creen que es fácil para mí decirlo. I wish I could somehow take you on a journey with me of my life. Ojalá que podría llevarle conmigo en la jornada de mi vida. One of the happiest days of my life, my wife's life, is when we learn to just totally and completely learn to just trust the Lord. Uno de los días más felices en mi vida y también la vida de mi esposa es cuando aprendimos de solo completamente confiar en el Señor. How many times I've worked without salary. ¿Y cuántas veces he trabajado sin salario? Just gone by faith. Y simplemente yendo por fe. Early in the ministry, we learned to trust the Lord and I don't want to sound like I'm bragging, but we learned that God's able. Temprano en el ministerio aprendimos de confiar en el Señor. Y yo no estoy hablando bien de mí mismo, pero aprendimos que Dios es capaz. There were some events that transpired early on in our ministry that taught us that God is able. Había unos eventos temprano en nuestro ministerio que nos enseñaban que Dios puede. I remember a time when we were starting a church and as a young couple,
and had at that time just 2 small children. Yo recuerdo que había un momento cuando nosotros estábamos comenzando una iglesia, una pareja joven y en aquel entonces solo 2 niños chiquitos. There was one day in particular that we had literally exhausted all of our funds, all of our means of being able to pay the bills. Había un día en particular que habíamos acabado todos los fondos, todas las habilidades de poder pagar las facturas. There was a holiday taking place called Thanksgiving in America, Estaba sucediendo el Día de Acción de Gracias, when families get together and celebrate, and you typically have a big meal as a family. cuando las familias se unen y ellos pues tienen una celebración y casi siempre tienen una comida grande. We were far away from all of our family, Vivimos lejos de toda nuestra familia. and I remember us sitting down at the table for dinner, Yo recuerdo sentando en la mesa por la cena, and I don't want to say this to make it sound like we're something special, y no quiero decir eso para que piensen que somos algo especiales, but on that particular time, literally, we had nothing to eat. pero en este tiempo literalmente no había nada de comer. There was nothing in the house. No había nada en la casa. We had no money, we had no food, No teníamos dinero, no teníamos comida. and I can remember sitting down with our children at the table, Y yo recuerdo sentando en la mesa con nuestros hijos and our kids were hungry, y nuestros hijos tenían hambre. and they were asking what we were going to eat, Y ellos estaban preguntando qué íbamos a comer. and I just kept telling them God's going to provide. Y yo seguía diciéndoles que Dios va a proveer. Truthfully, it wasn't that we had great faith. Realmente no era que teníamos gran fe, We just didn't know what else to do or what else to tell them. solo no sabíamos qué más decir o hacer. We just didn't know what else to say. No sabíamos qué más a decir. If we were going to eat, God was going to have to provide, Si íbamos a comer, Dios tendría que proveer, because we had no other means than God. porque no teníamos otra manera, solo Dios. And so we bowed our heads at the table and thanked God for the food He was going to provide. Entonces, doblamos los rostros y oramos pidiendo a Dios, dando gracias por la comida que iba a proveer. And we no more than got finished praying, Y nomás terminamos orando. and there was a knock at the front door of our house. Y había alguien tocando la puerta en nuestra casa. And a family 300 miles north of us in Chicago had been traveling south and had stopped at our house. Es una familia que estaba 500 kilómetros norte de nosotros en Chicago. Estaban viajando y pararon en nuestra casa. We had never met them nor their pastor. No habíamos conocido a ellos ni el pastor de ellos. They asked us asked us who we were. Ellos preguntaron quién estábamos nosotros. Their pastor had given us our name and our address. Su pastor había dado nuestro nombre y dirección. Once again, we did not know their pastor, Y otra never vez- been to their church. No conocimos al pastor de ellos y nunca habíamos ido a su iglesia. But their pastor had heard we were starting a church in southern Illinois, Pero el pastor había escuchado que estamos comenzando una iglesia en el sur de Illinois. knew that this family was traveling even farther south in Illinois, Y sabía que esta familia iba a pasar por esa zona mientras que iban aún más al sur. and God had laid on the pastor's heart that possibly that there was a young couple starting, he'd heard that there was a young couple starting a church, Y el pastor había escuchado que había una pareja joven comenzando una iglesia thought maybe they might need some help. y pensó que quizás iba a necesitar ayuda. He didn't know us, didn't know for sure, No conocía a nosotros, no sabía realmente las circunstancias. but they said to us, we have a trunk full of food. Ellos dijeron, tenemos un baúl lleno de comida. We have a turkey and all kinds of food in there for a Thanksgiving dinner. Tenemos un pavo y todo tipo de comida por la cena de Día de Acción de Would Gracias. you be offended if we brought it in for you to eat? ¿Estarían ofendidos si metemos esa comida en su casa para que ustedes la coman?
God provides. Dios provea. I could spend all afternoon telling you stories like that. Yo podría pasar todo el día contándole historias así. We have a wonderful God. Tenemos un Dios grandioso. And I've learned over and over, you just learn to trust God. He aprendido una y otra vez, si aprendes de confiar en Dios. When you worship money, it doesn't come. Cuando adora al dinero, no viene. You'll never have enough. Nunca va a tener suficiente. But when you worship God, Pero cuando adoras a Dios, my God's enough. mi Dios es suficiente. He will take care of you. Y Él puede cuidar de It usted. doesn't always come when you want it to come. No siempre viene cuando quiere que It viene. doesn't always come the way you want it to come. No siempre viene en la manera que quiere que venga. But He always comes. Pero siempre viene. One way or another, God will take care of you. De una u otra manera, Dios va a cuidar de uno. The psalmist says, I've been young, El salmista dice, yo era and now I am joven old, y ahora soy viejo. but I've never seen God's children begging bread. Pero nunca he visto los justos pidiendo el pan. We've never been rich, Nunca hemos sido ricos nosotros. but I've never had to beg bread. Pero nunca he tenido que rogar el pan. God has always provided. Dios siempre ha I've provisto. always had what I needed. Siempre he tenido lo necesario. He's provided every time when we've needed. Ha provisto cada vez cuando lo It may necesitamos. not have been the fanciest car. Quizás no era el carro más elegante. It may not have been the fanciest house. Quizás no era la casa más elegante. But we've always had a home. Pero siempre hemos tenido donde We've vivir. always been able to have what we needed. Y siempre hemos tenido lo necesario. Learn to be a giver. Aprender de ser un dador alegre. Learn to trust God. Aprender de confiar en Dios. If I could get you to learn to just put Him first. Si podría ayudarlos de aprender de poner a Dios primero. There's not a better life than living for Jesus. No hay mejor vida que vivir por Cristo. There's nothing out there in the world that's better than living for Christ. No hay nada mejor en este mundo que vivir por Cristo. The world promises you all kinds of excitement, El mundo le ofrece y le promete todo tipo de emoción, but it's not real. pero no es real. And Job's just discovering those things. Y Job está apenas It's descubriendo esas just cosas. he's just discovering those things. Y está apenas descubriendo eso. And so he talks about his relationship with wealth, that he had it once, but it disappeared. It didn't matter, he said. Y él habla de su relación con las riquezas, de que él la tenía, God- pero desapareció y dice que no God importa. gave, Y Dios le dio, and God took away. Dios quitó. But blessed be the name of the Lord. Bendecido el nombre de Jehová. Verse 26 through 28. Versículo 26 a 28. He talks about nature. Él habla de la naturaleza. He wasn't a worshiper of nature, Él no era alguien que adoraba la naturaleza, but he was thankful for what God had given him in nature. pero estaba agradecido por lo que Dios le había dado en la naturaleza. In verses 29 and 30, he talked about his relationship with his enemies. Y en el versículo 29, él hablaba de su relación con sus enemigos. In verse 31 and 32, his relationship with strangers and guests. Su versículo 31, 32, su relación con los visitantes y los extranjeros. And then finally, at the end of the chapter, he begins to talk about his own sin and acknowledges he wasn't perfect. Y al final del capítulo, él comienza a hablar de su propio pecado y reconocer que no era perfecto. Before we start chapter 32, I think it might be good to just go ahead and take our break right here. Okay. Y antes de entrar en capítulo 32, creo que vamos a usar este momento para entrar en el break. Entonces ahí, 20 minutos, 9:15, estamos de regreso. Gracias.